¿Sí? Ah, bueno. Hola, pues buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, pues gracias primeramente a Sofía por invitar y convocar a esta charla, bueno, que me da la oportunidad de aquí de estar con todos ustedes y con las escritoras que reflexionaron sobre esta exposición de Sofía Echeverri, Carla Fessler, Andrea Medina, Sanja, ay, se me fue Sanja de lugar, pero Sanja Cianya Mariana. Mariana, pues bueno, un gusto y bueno, muchas gracias, Sofi. Y pues bueno, sobre lo que vamos a platicar, intentaremos hacer una dinámica que no sea tan cuadrada y tan de la conferencia, sino un poco más como una charla más desenfadada. Pero bueno, me gustaría nada más decir como unas primeras palabras sobre qué es lo que nos reúne, que es la exposición que lleva por título Mecanismos del Cosmos, de Sofía Echeverri, que es una pintora joven que lleva ya un tiempo trabajando, haciendo un trabajo muy específico de pintura y también de otras técnicas que utiliza sobre una reflexión que tiene que ver con la construcción de lo femenino, lo cual le ha dado materia para desarrollar su creatividad hacia diferentes series que ha ido creando a lo largo de varios años. Y esta exposición, Mecanismos del Cosmos, está conformada por 3 series. Rituales funerarios, que es una serie que Sofía empezó desde el 2018 y que ha seguido produciendo, piezas que ha producido en el 2020 y que es esencialmente pintura. Otra serie que se llama Arqueología Secreta, que todo lo que se exhibe esta vez son piezas producidas este año, en el 2020, y que es pintura con una serie, con intervenciones a muro, que es también muy interesante, y que lleva como subtítulo Registros visibles de historias borradas. Y una tercera serie que se llama Señoras del Saber, que Sofía viene desarrollando desde el 2019 y que esta si no es pintura, sino que son esculturas que son muy parecidas a las que Sofía tiene ahí atrás de ella ahorita precisamente. Bueno, entonces las 3 series reflexionan sobre esta construcción de los roles de género, lo femenino, sobre la posición social de la mujer, que de alguna manera ha sido invisibilizada, borrada de muchas y distintas formas en el discurso patriarcal. Y bueno, sobre esta exposición que está en el Museo de la Ciudad de México y que ahorita mismo se puede visitar y que estará hasta finales de diciembre, Sofía. Ah, tienes apagado el micrófono. Estará hasta marzo del año que entra, del 2021. Entonces Ah, todavía nos perfecto, quedan varios mesecitos, sí. todavía. Bueno, pues entonces sobre esta exposición, este, se escribieron 3 textos que corresponden, bueno, uno que es el texto, digamos, que habla de la experiencia de la exposición Mecanismos del Cosmos, y luego 2 textos que hablan sobre específicamente alguna de las series. Y bueno, el primer texto, el que habla, de alguna manera abarca el total de la exposición, lo escribe Carla Fessler, que está aquí con nosotros, y a la cual la presentaré muy brevemente. Carla es poeta y escritora, es autora de los libros de poemas Catábasis ex voto, Anábasis maqueta, que este último fue Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen. Otro de sus libros es No tú, sino la piedra, y Ríos sagrados que la herejía navega. Y bueno, su obra ha sido publicada en revistas nacionales e internacionales, ha sido traducida a otros idiomas y ha sido incluida en varias antologías estadounidenses, mexicanas y españolas.
y desde hace varios años experimenta con diferentes formas de diálogo entre imagen y texto a través de fotopoemas y videopoemas que pueden verse en Internet. Entonces, bueno, le cedo la palabra a Carla. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oigan, estoy feliz de estar aquí con Yolanda, con Sofía, con Andrea, con Tere y Angélica y Laura. Mil gracias por la invitación. La verdad es que sí me impresionó la obra de Sofía. Yo no la conocía. Por supuesto, había por ahí visto alguna imagen de su obra, ¿no? En internet o digo, la conocía de nombre, pero no teníamos, no nos conocíamos y tuve la suerte que me buscara para ver si me interesaba escribir algo sobre su obra. Y bueno, pues como siempre son estas cosas, ¿no? Pues te dice algo, no te dice algo, y fui a su estudio y me quedé así maravillada. Me parece una artista que tiene un blanco al que le atina con esta eficiencia, digamos, de sentido y de concepto, combinada con una estrategia estética, desde mi punto de vista, muy, pues es que no se puede decir bonito, ¿no? Pero sí, cautivadora, ¿no? Entonces, pues me gustó muchísimo la experiencia de conocerla y de escribir para ella, para sus cuadros que ahorita van a empezar a ver. Lo que hice fue escribir el texto de Sala. Es un texto literario, ¿no? Porque, bueno, pues sabemos que la poesía explica mucho más que cualquier texto académico. No, no es cierto, chicas, no me vayan a ahorita decir que no. Pero sí, la literatura, pues justamente es ese lenguaje que nos aproxima desde otros puntos de vista, ¿no? Y pues se los voy a leer, a ver qué opinan, mientras que vemos algunas de las imágenes de Sofía. Pues la obra de Sofía está plagada como de personajes, ¿no? De animales, de ambientes, muy especiales, y van a ver ahorita cómo resulta. El mecanismo del cosmos. Debajo de la estatuilla de tierra tiembla una mujer en el tiempo. La figura es un gesto, un ademán que te habla. Ella hace, siente, sabe que va a morir. No va a morir, porque ya no es persona. Es un símbolo de barro echado al agua de la historia. Las ondas que forma son voces que llegan a nuestra orilla. Ella viene a decirme quién soy. Yo veo, leo, vamos leyendo todo, desciframos los signos. ¿Qué hay? Un códice, una historia en grises y blancos atravesada por 1000 colores, estatuillas rodeadas de flores, gritos y plantas, chamanas activando el mecanismo del cosmos. Una señora bisonte mueve el cielo y las nubes, otra chamana dispersa unas semillas que hablan. Una maga vestida con los huesos del mundo parece bailar la muerte, parece que se la lleva. Una tlahualilla se entona con una diosa que canta. También están con nosotros las señoras del saber, que abren al pueblo la lluvia, el nacimiento y los mitos. Todas estas mujeres, espíritu de todas nosotras, usan en sus hechizos formas, colores, texturas y además tu mirada. Tu mirada es el verde, el amarillo y el rojo, ese anaranjado, ese rosa, esos rombos, rectángulos, círculos, puntos, líneas rectas y ovaladas que construyen un hoy que actualiza el universo. Tu mente es la hechicera que prepara el sortilegio para una celebración de abrazos y justicia, cantos, danzas y llanto. Vamos leyendo el códice de Sofía, un códice de embrujos que modifica y altera, tacha, corrige y escribe. Sabemos que el arte es el mundo que nos merecemos como humanos y el arte es esto.
Entonces, yo ahorita ya paso el micrófono y seguimos platicando, porque hay varias cosas que quiero decir. Gracias, Carla. Pues bueno, pues digamos que continuando con la lógica de como una especie de visita virtual a la exposición, tenemos otra de las series que es Arqueología Secreta, sobre la que escribió Andrea Medina, un texto titulado Universable. Entonces, les voy a presentar a Andrea. Andrea es una abogada feminista, se ha especializado en la consolidación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y hace más de 25 años comenzó a trabajar con víctimas de violencia sexual. Desde entonces ha trabajado en el litigio, la legislación, el diseño de políticas públicas y la formación de operadores de justicia en aspectos como derecho y género, violencia en la familia, violencia feminicida, explotación sexual y prostitución, así como la violencia institucional contra las mujeres. Sus intereses se articulan con el arte y la educación somática para potenciar la comprensión y consolidación la consolidación práctica de los derechos humanos. Y pues le cedo la palabra a Andrea, que nos lea su texto y nos comente sobre su experiencia con la obra de Sophie. Muchas gracias, Angie, y muchísimas gracias a Sofía de invitarme hoy y de invitarme en su momento a escribir este texto para su exposición. La verdad que, claro, uno puede imaginar mucho mejor a una poeta hablando de pintura y de arte que a una abogada, ¿no? A mí me sorprendió mucho, pero creo que es muy importante pensar los puntos que podemos tener en común y también en potenciar estos sueños, esta imaginación de nuevos mundos. Creo que si hay algún punto que nos toca y nos une entre el arte y el derecho, por lo menos desde una visión feminista, es esta posibilidad de imaginar y de crear nuevos mundos, ¿no? El arte tiene esta gran potencia de lo simbólico que, claro, en el derecho pues vamos tratando de plasmar, formalizar en una ley después de muchos debates políticos o que luego vamos tratando de traducir en procesos para la operación de estas leyes. Así que, bueno, para mí fue un reto y un gusto. Y un eje que a mí me resalta de esta obra de Sofía es cómo nos podemos mirar en estas diferencias, en estas particularidades, como personas que realmente somos parte de un todo y que podemos representar esto que somos, en este caso lo humano, ¿no? La humanidad. Y ese es todo un tema en el derecho desde una visión feminista, porque la discriminación, la exclusión imposibilita eso, que una pueda representar a toda la humanidad, saberte parte, ¿no? Pero también que tú representas eso. Y el privilegio que se ha sostenido en el patriarcado es que solo unos pueden representar, solo unos pueden mostrar todo lo que es y anulan a muchas otras personas. Y bueno, ese creo que es un daño que en estas obras presenta Sofía una alternativa para ser reparado. Y también pienso que hay un punto muy lindo en la obra de Sofía, que es concretar la libertad, ¿no? Que es construir las opciones, elegir entre esas opciones, participar para mostrarlas, ¿no? Y no se trata solo de describir lo que se ve, sino dar significados ante ello y que eso entra en un diálogo importante entre todas las personas. Y bueno, ya verán ahora, voy a leer mi texto, pero esta posibilidad que crea Sofía de, además del cuadro, expandirse, ¿no?
más allá de ese marco y entrar en la pared, para mí es un regalo y una invitación de decir, bueno, ¿cuál es el límite? ¿No? ¿Desde dónde nos mostramos? ¿Qué es lo que podemos imaginar? Y bueno, de esa experiencia y del diálogo con Sofía, que, bueno, que va de conocernos de muchos años, de que somos coterráneas, ¿no? Y que ahora hemos tenido posibilidad de compartir mucho más. Yo escribí un texto que ahora les comparto. Dice, universable. ¿Es posible cambiar nuestra forma de relacionarnos? ¿Podemos exigir la transformación de las prácticas sociales? Sofía Echeverry es una mujer libre que ante las interpretaciones patriarcales de nuestro pasado por parte de la arqueología reflexiona y elige reinterpretar el arte prehispánico dando un lugar de igualdad y potencia para las mujeres. No se trata de exactitud, de tener título de arqueóloga. Se trata de reparar los daños con la potencia de la imaginación, de ensanchar puertas para salir de la inercia, de asumir lo dado como una única opción. Echeverry nos comparte que es posible representar la reproducción de nuestras tradiciones como hombres y mujeres en igualdad, que sí es posible representar lo fantástico y lo increíble indistintamente. Cada uno y cada una es universable, ¿no? Su trabajo concreta el deseo de muchas de nosotras de estar libres de estereotipos discriminatorios. Eso es lo que yo escribí y me encantará hacer diálogo con usted. Gracias, Andrea. Pues bueno, pues de entrada es como un panorama muy rico y muy diverso entre la literatura y la poesía, el texto y la interpretación de Carla, y esta mirada tuya mucho más desde un lugar de la práctica, ¿no? De la incidencia que tú tienes con estas problemáticas tan dolorosas, ¿no? Que están atravesando actualmente toda nuestra sociedad, ¿no? Y que lleva mucho tiempo atravesando y que tal vez ahora la diferencia es que son más visibles, ¿no? Que hemos logrado encontrar espacios para visibilizarlas, el valor para denunciar, ¿no? Y bueno, la última la última serie, que es Señoras del Saber, de la exposición, que tiene una peculiaridad, que esta serie se está presentada como una instalación sonora. Sobre esta serie escribió Cianya Mariana, que les voy a presentar a Cianya. Ella es poeta y escritora, ha publicado los libros de Las cosas que vienen de la nada y otras inmediateces, Linajes y anarquías, Tránsitos, así como diversas antologías de poesía femenina. En 2013 obtuvo una mención del Premio Dolores Castro por su trabajo narrativo Cuentos y bollitos para una niña. Ella es maestra en Historia por la UNAM y doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana, donde también es docente. Es curadora de arte y crítica de cine. Sus temas de investigación se centran en los imaginarios y los sistemas de representación que vinculan lenguajes, erotismo, arte, violencia y sacralidad. Y suele dividir su vida entre la academia, la escritura y la maternidad. Bienvenida, Cianya. Muchas gracias a todas por organizar esto, gracias a Sofía, que es la que convocó como chamana, y un poco esta chamana es la que yo dibujé o perfilé en el texto que escribí para Señoras del Saber. No voy a leer mi texto porque me parece que un texto puede leerse en otro momento y no en un momento en el que uno dialoga. Entonces yo prefiero hablar de la obra en general de Sofía en términos de un palincesto. Los palincestos eran textos, manuscritos medievales donde los monjes escribían algo y luego sobre esa escritura se volvía a escribir. De alguna manera, la obra de Echeverry es un palincesto.
sobre todo un imaginario patriarcal, sobre todo un sistema de representación patriarcal, Sofía va a reescribir un imaginario que fisura el imaginario patriarcal y propone un imaginario de otra índole. No me gusta la palabra femenino, femineidad, feminismo, no las voy a usar ninguna de sus variantes porque me parece que es de otra índole, es simplemente un imaginario de otra índole que no sabemos además dónde va a desembocar. ¿Por qué digo esto? Porque si yo pienso en la primera parte de su obra, Rituales Funerarios, creo que hay un sistema de representación de ritos y devociones. Generalmente los ritos estaban limitados generalmente a los sacerdotes y chamanes hombres. Por supuesto va a haber sacerdotisas y por supuesto algunos ritos, sobre todo en Grecia y en Roma o incluso en Mesopotamia, van a ser de mujeres, pero en los últimos 2500 años, por lo menos en términos históricos, quienes han llevado a cabo los rituales para pedirle a los dioses en épocas como esta de pandemia, de crisis, por favor, guíennos, denos luz, es justamente los hombres. Entonces empieza la serie, empieza toda la museografía con sacrificio, con un bisonte devoto, ¿no? En el mar. Entonces no hay, digamos, representaciones más femeninas que un mar casi bramando, en brama, ¿sí? Y un bisonte que casi fueron exterminados justamente en nuestro continente de manera devota. Después, si me voy a arqueología secreta, pienso que lo que está representando Sofía son oficios y saberes, ¿no? En el sentido de que los saberes también han sido, sobre todo en la última parte del sistema capitalista, han sido extirpados del mundo femenino para convertirlos en trabajos masculinos. Pienso cocinar, entonces tenemos chefs. Pienso arreglar ropa o hacer ropa para los hijos, entonces tenemos modistas y alta costura. Pienso en las hierbas, las hierberas, y entonces tenemos médicos. Pienso en las parteras y en eso tenemos una medicina, sobre todo particularmente en México, muy violenta con las mujeres, ¿no? Una obstetricia particularmente violenta. Entonces, esta segunda parte también es un palincesto muy evidente porque ella va a usar justamente la arqueología y va a usar figuras que están curadas en el museo en Nueva York de manera muy masculino, desde una mirada muy, muy patriarcal, y entonces va a ser un palincesto muy evidente. Y finalmente, la parte que me tocó a mí hacer, que es Señoras del Saber, que está justamente como una instalación sonora, donde se escucha como prosa, no como canción, la letra de la música en las tesis, en diferentes idiomas, y no solo idiomas reconocidos por el sistema capitalista patriarcal colonial, es decir, francés, inglés, alemán, ¿no? O sea, digamos, los países centrales, metrópolis, sino justamente las lenguas periféricas, como de alguna manera hemos sido las mujeres durante 2500 años y los pueblos, ¿no? Particularmente en México, ¿no? Que de alguna manera los hemos convertido, les hemos quitado sus ritos, sus saberes, sus oficios, entonces es doble, no solo es para las mujeres esta instalación, sino es para todos esos pueblos que también el sistema capitalista ha eliminado del imaginario. Y por eso le llamo a esta parte como es una representación de chamanas y conjuros, y comparé justamente a Sofía con un chamán otomí, que en una época particular, en 1971, hay una gran sequía en la región, y entonces el chamán, las figuras de papel amate, en vez de dejarlas como papel, las va a convertir en muñecos. Y esos muñecos del frijol, del maíz, de los quelites, van a convocar la lluvia, porque era una situación de crisis particular. Lo mismo hace Sofía en su instalación de Mujeres del Saber. Es una época de crisis, con 10 feminicidios diarios, por lo menos los que tenemos registrados, con un nivel de violencia que se incrementó con la pandemia, no solo en México, sino en el mundo, ¿sí? La violencia doméstica no es nueva, digamos que es una constante también en este sistema que ha llevado la violencia a lo privado, y va a convocar en una situación de crisis excepcional, ya no la lluvia, sino un imaginario nuevo. ¿Qué podemos hacer para convocar un imaginario nuevo? Y por eso digo, no sé en dónde va a desembocar, no sé si sea feminista, femenino, feminoide, lo que ustedes quieran. Es un conjuro y nunca sabemos a dónde va a llevar un conjuro.
hasta aquí por ahora mi participación. Muchas gracias, Anja. Pues padrísimo, padrísimo lo que dices. Me quedo con esta última parte de la idea de conjuro y entiendo perfecto tu resistencia a hablar de femenino, feminidad. Yo definitivamente sí me contacta a mí la obra de Sofía con una reflexión sobre lo femenino. Ahí no tengo ninguna resistencia. Y sí creo que también esta idea también lo que decía Carla, ¿no? Como esta obra de, de Sofía, cuando entra uno a la sala, está poblada de personajes, ¿no? De pequeñas personajes, criaturas que están ahí haciendo eso, conjurando, ¿no? Conjurando algo y que uno poco a poco va entendiendo, porque la obra, que esto es general, yo creo que al arte, tiene diferentes niveles de interpretación, ¿no? Primero es el impacto, la experiencia estética que le da a uno el encontrarse con cierta obra, la que tú nombrabas, Anja, que a mí me parece muy impresionante, que ojalá la pudiéramos compartir, la del sacrificio con el bisonte, que es la obra que te recibe, ¿no? Y bueno, y luego ir viendo todos los otros elementos, estos personajes que van poblando y que van convocando al ritual, a algo mágico que no podemos entender, pero también luego viene como otra capa que tiene que ver con la investigación, con lo que está planteando Sofía y con las pequeñas hilos de investigación que ha estado jalando. Pienso mucho en Arqueología Secreta, que es una serie que a mí me gusta mucho. Esto que comentaba Andrea, ¿no? De esta manera de desbordar, ¿no? Desborda la pintura y se va hacia el muro. Y me encanta cómo la interpreta Andrea, de que desborda también la posibilidad, ¿no? O sea, ya no tenemos, perdón, está pasando la basura, ya no sabemos dónde, ya no tenemos un límite, ¿no? Se va, y digo nos, porque sí lo estoy pensando desde lo femenino y desde una reflexión. Y en esa en especial, en Arqueología Secreta, hay un documento que yo supongo que es no lo recuerdo ahorita en la exposición, pero hay una parte donde Sofía encuentra estas figuras que están así calificadas con la ficha en los museos, donde hay figuritas que puede decir mujer con manos unidas al frente, ¿no? Y no dice más, haciendo una comparación con que a lo mejor una figura de hombre sí dice, en lugar de decir figurilla masculina o figurilla con manos al frente, diría sacerdote, o la nombrarían con algún oficio o con algún significado total, ¿no? Que le da una presencia. Sin embargo, las femeninas suelen decir figurilla femenina o vasija. Entonces, Sofía hace esto, ¿no? Pone mujer con manos unidas al frente y ella la nombra consejera, ¿no? Me parece parte de la magia que ella como sacerdotisa precisamente está confiriendo a todo lo que ha sido borrado e invisibilizado a través de una muy larga historia, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría que me interrumpieran y dijeran cosas. Quien quiera, no sé, Carla, si tienes alguna... Yo tendría algo que decir también. Pero primero, Carla. Yo justamente le iba a preguntar a Sofía que cómo empezaron estas inquietudes en su trabajo, ¿no? En su trabajo, en su quehacer artístico. Otra vez está cerrado el micrófono, Sofía. ¿Ya? ¿Sí, ¿me escuchan? Ok. Bueno, esta serie empezó en febrero del 2017. El Museo Metropolitano de Nueva York sube toda su colección en línea y inmediatamente me interesa ver cuáles son los tesoros que guardan de nosotros, ¿no? Como nación en el Metropolitan. Y empiezo a hacer la revisión de las piezas y justo me doy cuenta de esto que está contando Angie, ¿no? Que hay piezas masculinas que en su título o ficha técnica dicen gobernante, jugador de pelota, chamán, versus las femeninas que aunque sean de la misma talla o tengan como la misma importancia física,
solamente se les menciona como mujer con abanico o vasija antropomorfa, o no, cuando es evidente que es una mujer la que estamos viendo. Entonces ahí empiezan mis cuestionamientos y digo que hay la oportunidad más grande de una revisión de nuestro pasado, y para abrir cuestionamientos hacia nuestro presente y nuestro futuro como mujeres y como nación, ¿no? De la historia que nos han platicado sobre nosotras mismas. ¿Qué ibas a decir, Andrea? Yo querría plantear que un poco como es tu texto, Carla, ¿no? De cómo hay algo que está ahí, que Sofía retoma y cómo nuestra mirada de espectadoras o de espectadores también va retroalimentando o va transformando. Y creo que es muy interesante cómo cada una desde nuestras disciplinas diferentes y nuestros acercamientos a la realidad, podemos tener interpretaciones tan distintas, ¿no? De esta obra, con puntos en común, pero con diferencias. Y a mí que me encanta este planteamiento que hace Xianya de un conjuro, quiero retomar este tema que nos da debate, porque creo que Xianya también lo hace de una manera provocadora, de decir, no voy a ver las situaciones de poder, ¿no? Ni siquiera quiero nombrar lo femenino, que es lo que Sofía nos está señalando, nos está diciendo, miren, aquí hay una cuestión de género que pasa por las relaciones de poder, ¿no? Y en ese punto creo que es interesante que eso, a veces querríamos como un conjuro y una apertura a ver qué llega. Pero yo sí encuentro en lo que nos presenta Sofía una pauta, ¿no? Un camino de decir, quiero un reconocimiento empoderante, positivo, creativo, ¿no? Que sea un aporte no solo de lo que vemos del pasado, sino, pensaría yo también, si retomo esa idea de Xianya de conjuro, es un conjuro que sí tiene una agenda, que sí tiene una intencionalidad. Para mí es interesante en los pocos acercamientos que he tenido a los procesos más de reflexión simbólica o espiritual de nuestra cultura, cómo hay una claridad, ¿no? No es al azar, hay una intención muy clara de hacia dónde queremos ir. Y me parece a mí interesante y que efectivamente es muy fuerte esta instalación que plantea Sofía, en donde, bueno, ante un estado de emergencia, ante lo que ya debería sernos intolerable, tenemos que convocarnos, ¿no? Y tenemos que convocarnos en todas nuestras diferencias. Y en esas diferencias de percepción política, de comprensión de qué palabras usamos, por lo menos encontrar un punto de acuerdo de hacia dónde queremos ir, ¿no? Y bueno, pues claro, yo uso las palabras de una abogada que piensa en los acuerdos sociales, en cómo investigamos. Esto de la mirada para mí es, siempre lo pienso, ¿qué hace un perito cuando ve el cuerpo de una mujer asesinada? ¿Qué es lo que mira? ¿Mira un suicidio o mira un feminicidio? ¿No? O ni siquiera ve nada, ve un accidente que no se tiene que investigar. Entonces creo que... ¿Cómo estaba vestida? ¿Perdón? Ve cómo estaba vestida, que traía minifalda y que fue a las 3 de la mañana fuera a un bar. Exacto. Entonces creo que estos diálogos y este convocarnos me parece muy rico porque no es solo mirar la obra y pensarlo de manera más íntima, sino también poner en juego esto que nos provoca. Nada más. Sí, y a mí también lo que me intrigó, me gustó mucho, ¿saben? Es bueno, todo lo que dijo Ciaña y Angélica, pero digo, Andrea,
a mí algo que me impresionó fueron estas atmósferas como grises y intervenidas por elementos así de colores geométricos que definitivamente son una ruptura, ¿no? Y ahí lo trato con lo que decía Cianya, que hay algo, ¿sí me escuchan o no? Sí, 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 sí. Ah, es que estoy oyendo por ahí un sonido raro, ¿no? Ah, bueno, les comentaba esta impresión que me dio los elementos así que entran, irrumpen en el universo gris, como sobrio, discreto, ¿no? Entra Sofía con sus rombos rosas, amarillos, azules, o con estas intervenciones así como muchísimo más en un código contemporáneo, ¿no? Y ahí me hizo mucho sentido lo que dijo Oceania de justamente no hablar del personaje que irrumbe, que discute, que reescribe, que corrige, sino justamente sentir esa presencia como a través de un hechizo, de un conjuro, ¿no? A través de estas formas geométricas, estos coloridos, llegan, irrumpen y cambian el sentido de la historia, cambian el sentido de la manera en la que se exhibe, en la manera en la que se explica la historia, ¿no? Y los personajes. Y entonces, se me hace muy efectivo justamente lo que les decía al principio, la estrategia estética de Sofía, de utilizar, ¿no? Estos elementos dentro del cuadro tan contrapuestos, tan diferentes, que sí te invitan justamente a fijarte, ¿no? A que te llame la atención, ¿no? Esta nueva lectura. Y lo que yo me imaginé y que puse en el texto es que justamente es la mirada de la espectadora o de la lectora o lector la que está representada por estos elementos geométricos y coloridos. Esa es como que el rollo que aluciné yo, ¿no? Y de repente también me acuerdo que platicábamos cuando me contó que tenía la intención de traducir a lenguas la obra o la performance de las tesis de las compañeras de las tesis. De repente yo me pregunté si no era como algo que pudiera ser un poco riesgoso, de apropiación cultural, en fin, pero no, estuve en la exposición, por supuesto, y realmente impresión, ¿no? Estar junto a estas figuras en círculo y estar escuchando las voces y saber lo que están diciendo, es una impresión que para mí fue muy fuerte, me gustó muchísimo. Y ya, paso el micrófono. Pues no sé si Sian ya quiera compartir algo, pero yo quiero compartir algo reciente que compartí con Sofía de manera concreta hace 2 semanas, me pareció, hace una semana, que pudimos ir en medio de esta pandemia a Xochicatl en Tlaxcala. Y bueno, más allá de describir distintos elementos de esa zona arqueológica, tiene 2 templos que son en espiral. Y sobre todo en uno, al subir, tienes la escalinata y te recibe un marco en piedra, digamos como unos dólmenes, que no están en eje con la escalinata, ¿no? Están en eje a algo más. Y en ese lugar, cuando ciertos días, ¿no? En septiembre, el 29 de septiembre, es posible de ahí, de solo ese lugar, observar cómo sale el sol, ¿no? De la boca de la montaña de la Malinche. Y a mí, bueno, además, claro, estamos en octubre, el campo está lleno de flores, aquello era una cosa preciosa, llena de florecitas blancas en este pasto verde, verde.
Y esto que yo escribía y que creo que tenemos muchas formas de experimentarlo, el ser universable, ¿no? No solo ser universal, ¿no? Sino que lo propio puede ser parte de algo más. Y yo decía, ¿de qué civilizaciones venimos y de qué herencia tenemos nosotras y nosotros de tal nivel de sofisticación de edificar, ¿no? No solo templos, sino elegir el lugar para que cada cierto día suceda algo que me hace saber que soy parte de no solo de una cultura, no solo de un país, sino que el sol, las estrellas y todo me puedo acomodar para ser parte de, ¿no? Cuando estaba ahí, pues pensaba también en la obra de Sofía que nos permite recordar eso, ¿no? Que somos parte de esta herencia que tenemos, pero también de estos pueblos que están vivos y vigentes y nos pueden recitar lo que unas chilenas también nos dijeron y nos lo dicen ellas en su lengua, me parece de una complejidad y una potencia muy, muy linda. Muchas gracias, Andrea. Pues bueno, no sé si Sean ya tengas algo que comentar. Un poco para responderle a Andrea cuando dice que si lo que digo de que el conjuro no sé a dónde lleva y que se une con lo último que ha dicho de universable, no lo digo como provocación, lo digo porque realmente lo creo. Yo creo que los sistemas de representación y actualmente el sistema de representación que tenemos, y es el que está fisurando justamente Sofía, es un sistema que nos pone como víctimas, y asumirse como víctimas, ¿sí? También forma parte de la construcción de género, a la que yo cuestiono muchísimo. No voy a entrar en ese debate, no es el momento y no es el lugar, pero sí creo que toda época tiene sus sistemas de representación y que de alguna manera el artista que trasciende es aquel que fisura o es capaz de fisurar el sistema de representación. Entonces, justamente por eso no me gusta entrar en cuestiones de género, porque eso me parece que es el sistema de representación en que estamos vigentes desde el siglo XIX, ¿no? Un poco decía Walter Benjamin cuando hablaba sobre las vitrinas en París, ¿no? O sea, el cemento, las vitrinas, la división de género que reaparece en las series de los narcos, etcétera, etcétera, etcétera. Es finalmente un sistema de representación que solo tiene 200 años y que el sistema patriarcal y los feminicidios y quitarle a los pueblos sus tierras, su agua, es mucho más viejo. Y lo que me gusta justamente de lo que hace Sofía, tanto en rituales funerarios como en arqueología secreta, y finalmente concluye un poco con Señoras del Saber, es regresar la posibilidad de que las mujeres seamos universalizables. Es decir, también seamos chamanas, también podamos conjurar, también podamos ir a los ritos, también. Y enmarco la palabra también, no para quitar al otro, como hemos sido delegadas nosotros o relegadas, sino nosotras si somos capaces de incluir. O quiero pensar que sí somos capaces de incluir, que justamente nuestra capacidad de crianza, porque hay una división fundamental que se da cuando nace la agricultura, que es yo voy a crear, hombre, y tú vas a criar. Tú que descubriste la agricultura, tú vas a criar y yo voy a crear. Tú vas a criar los alimentos, vas a criar a los hijos, vas a criar los cereales. Y yo voy a crear la arquitectura, los monumentos y las guerras. Entonces, esta división fundamental, que además nos ha heredado de manera extrema el siglo XIX como sistema de representación, ¿sí? De alguna manera Sofía lo quiebra, al decir, no, a ver, nosotras también podemos crear, nosotras también podemos inventar mundos, nosotras también podemos ser adivinadoras, podemos ser hierberas, sabiendo que la adivinadora o la hierbera puede conjurar el bien y puede conjurar el mal, ¿no? ¿Sí? Yo creo que es lo único que tengo que decir para añadir.
calladas. Ahí está, ¿verdad? Ahí estoy. ¿Sí me oyen? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Yanya. Me parece muy profunda tu reflexión, ¿no? sobre esta postura de la fisura que puedes observar en la obra o sea, lo que está fisurando la obra de Sofía, lo cual también me parece que le aporta mucho a la lectura de la obra de una artista como Sofía Echeverry. A mí nada más me gustaría compartir sobre esto que planteaba yo de las diferentes como capas que puede tener la obra y las cosas que va tocando y también los caminos, digamos, que va abriendo precisamente sobre Señoras del Saber, sobre la instalación y el haber retomado el texto que crearon las tesis. Hay una anécdota, o bueno, no anécdota, sino el proceso, sobre los procesos de creación y hacia dónde te llevan los procesos y qué vas encontrando en los procesos, ¿no? Sofía me comentaba cómo había sido este proceso que a mí me parece realmente rico y que a mí me emocionó mucho cuando me lo compartió. Primero, cómo encontrar a las traductoras, ¿no? Cómo encontrar quién puede traducir en estas lenguas invisibilizadas también, quién puede traducir el texto, ¿no? Entonces, bueno, ese es finalmente un camino que tal vez ahorita Sofía nos pueda contar algo. Y luego viene, ya que están las personas que están traduciendo, mujeres, ¿cómo traducen? ¿No? ¿Cómo traducir este texto? Porque la traducción es una apropiación, ¿no? No es no traduce uno literalmente, ¿no? Uno busca el sentido. Entonces, en estas lenguas tal vez, no hay una palabra para decir patriarcado, ¿no? No hay ese concepto. Hay que darle la vuelta para tratar de entender el sentido, apropiártelo y decir. Y bueno, todo este proceso que vivieron las chicas, que fueron las traductoras, y que luego en los atorones tuvieron que consultar con quien tenía el conocimiento ancestral, que son las madres y las abuelas, abrió un diálogo, porque ¿qué era lo que estaban traduciendo? ¿Cuál era el sentido del texto? Y entonces el texto de las tesis, que es este texto profundo que habla de cosas muy puntuales y que señala cosas muy puntuales, abrió diálogos, ¿no? Abrió diálogos en estas familias, ¿no? Específicas ya, en estas personas específicas, que pudieron empezar a compartir anécdotas, las madres, las abuelas, de, bueno, esto ha pasado, ¿no? Esto a mí me pasó, esto no se dice, ¿no? Esto nunca lo había podido decir. Y eso a mí me enchina la piel, me encantó lo que me contó Sofía, porque yo sentía que a partir de eso, o sea, eso necesita un cuadernillo, necesita algo donde quedar totalmente la huella de este proceso, que a mí me parece muy profundo y que bueno, va más allá de la obra misma, ¿no? Porque ya afecta a gente individual, ¿no? Que tiene nombre, que tiene historia muy, muy clara. En fin, Carla nos quiere decir algo. Carla. Ay, bueno, pues ya no tiene nada que ver con lo que dijiste al final, pero bueno, no, yo creo que sí, justamente, digo, ya sabemos muy bien que en los pueblos y en todas las comunidades, claro que hay una vivencia presente de lo que es el patriarcado, de lo que es la dominación machista, de lo que es justamente el asesinar a una presidenta municipal porque es mujer, no dejarla participar en las elecciones. Yo sí creo que en las comunidades sería terrible, ¿no? Decir aquí que no hay una conciencia, digamos, de la estructura patriarcal o de lo que ha significado en la historia. Una cosa es que se nombre de otra manera, ¿no? Pero bueno, eso es más importante decirlo. Y por otro lado, también quería decir sobre la cuestión de la magia y los hechizos y tal. A mí, bueno, uno de mis libros de cabecera es el de Margaret Murray, el del Dios de las Brujas. Y hay una parte maravillosa, ¿no? En donde dice cuál es la diferencia, porque justamente cuál es la diferencia entre
la religión y la magia, ¿no? Y dice Murray, en las religiones hay el poder omnipresente se reconoce como algo que está fuera de nosotros, ¿no? Algo en lo que definitivamente no podemos intervenir o influir. En cambio, la magia, que es la que tenemos las brujas, el poder que se reconoce está dentro de uno, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre magia y religión, la agencia, el tener agencia para influenciar y modificar el entorno. Y eso se me hace muy bonito y tiene que ver con los personajes de Echeverri. Pues muchas gracias. Yo quisiera invitar, si el público que nos acompaña tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer sobre la exposición, sobre el trabajo o sobre alguno de los temas específicos, pues es el momento para tomar la palabra. ¿Alguien que tenga algún comentario? Tal vez en lo que se anima el público, a mí me encantaría escuchar esto que nos contaba Angie directamente de Sofía, de este proceso. Sí. Claro que sí. Bueno, pues mi inquietud al conocer la canción, que fue escrita para ser interpretada como canción del grupo chileno Las Tesis, y después de participar en las marchas aquí en Ciudad de México, que fue una cosa impresionante, ¿no? Desde los ensayos de la canción para todas ponernos de acuerdo de cómo cantarla juntas y cómo movernos y todo esto, hasta la llegada al Zócalo. Fue una experiencia impresionante. Después vemos que esto se convierte en un movimiento global y que se traduce a muchos idiomas, como mencionaron, dominantes. Y entonces yo me cuestiono, bueno, y en las comunidades, ¿cómo se enteran de que está sucediendo todo esto, no? En las comunidades de más pequeñas que tenemos en México con otras lenguas, y ya había trabajado en otra ocasión con una chica en Chiapas que me ayudó también a hacer una traducción y que ella misma dio voz a otra pieza que tuve, que presenté en Guadalajara, un poquito después del temblor del 2017. Y ahora dije, bueno, es necesario, es indispensable hacer una traducción de esto para que las personas de México que no hablan español, o inclusive las que lo hablan, pero vamos a ver también cómo suena, porque la sonoridad de las lenguas era también lo que me interesaba compartir. Es algo que es tan ajeno a nosotros y a la vez de donde venimos, es una cosa muy compleja, ¿no? Es algo que se habló desde hace siglos, que se sigue hablando y que nosotros como mexicanos y mexicanas no conocemos. Es un misterio total. Entonces, fue ahí que entonces empiezo a crear vínculos, primero con un artista que quiero mucho y que respeto muchísimo, que se llama El Gritón. El Gritón tiene un interés específico por el náhuatl, tanto que lo ha estudiado él mismo y tiene un maestro de náhuatl. Entonces, me fui primero por las partes más técnicas al Instituto de la Lengua y todo eso, y fue tan difícil dar con alguien que pudiera ayudarme, que entonces dije, me voy a ir por la parte más humana, ¿no? ¿Con quién tiene contacto con gente que hable la lengua? Entonces fue con un chico que habla náhuatl, y que a su vez me recomienda a una chica, porque yo quería voces femeninas necesariamente. Entonces me conecta con una chica que habla otra lengua, que a su vez a otra y a otra. Y fue pura recomendación de lo más humana y aterrizada y de lo más común, como nos recomendamos ir con cierto
o a comprar algo que nos gusta, ¿no? Fue así, por las piedritas. Primero obviamente les pedí, todas ellas a las chicas que conocí, todas ellas son traductoras profesionales. Inclusive algunas de ellas en Oaxaca, por ejemplo, trabajan en los juzgados. Entonces ellas tienen pues una seguridad de hacer la traducción y unas tablas de estar ya enfrentadas en medio de un lugar pues muy patriarcal como es un juzgado, ¿no? Y ellas con toda naturalidad hacen la traducción y después también las invito a que realicemos la grabación y obviamente toda la relación fue como profesional, ¿no? Ellas se dedican a eso y aceptan hacer el intercambio tal cual. Y me pareció todo muy bien, pero yo lo que quería también era saber justo la opinión de estar participando en una cosa como estas, ¿no? De que ellas iban a estar expuestas en un museo, sus voces iban a estar ahí y todo eso. Entonces, a mí me interesó mucho saber su opinión, más allá de del intercambio que teníamos de manera profesional. Y entonces fue cuando ellas me empiezan a platicar esto que comenta Angie, ¿no? Yo les decía, bueno, pero ¿les parece adecuado? No es como una invasión, no es como una parte de que una mujer de ciudad les pide hacer una traducción de algo que no es a lo mejor necesario o que ustedes no lo ven así. Y todas me dijeron, absolutamente no, o sea, lo consideraban tan necesario como yo, ¿no? Y justo la anécdota que cuenta Angie, ¿no? De que había partes en las que quizá no sabían alguna palabra o querían reafirmarla con sus madres porque es de donde vienen su lengua materna. Y entonces las mamás fue un motivo para abrir temáticas que no se habían tocado en sus familias. Entonces eso a mí dije, wow, esto ya tiene como pues fue como un hecho, una cosa que ya las marcó a ellas también, ¿no? Y a mí, por supuesto. Y bueno, personalmente yo no puedo oír este audio de 16 minutos sin empezar a llorar. Yo creo que tengo la piel muy, muy delgada para algunas cosas, ¿no? A mí me conmueve muchísimo, me acuerdo de cada una de ellas. Tienen un sello tan particular a la hora que lo están diciendo, ¿no? Y que me encanta, se me hace una pieza muy poética y a la vez necesaria, es como urgente. Me gustó mucho el resultado de esta pieza. Sí, Carla. Oye, no, nada más quería sí, tenemos que mencionar, ¿no? Que el contenido de la obra esta de las tesis viene de Rita Segato, ¿no? De la guerra contra las mujeres o este, del estudio sobre las asesinadas en Juárez, porque sí es súper importante reconocerlo y pues entender la aportación fundamental, no, digo, de que conceptualicemos la cuestión estructural, ¿no? Que se enraiza, digamos, en el Estado como violencia estructural, ¿no? Es lo que ellas enfatizan y nos descubren de alguna manera cuando dicen el Estado opresor es el macho violador o el violador eres tú o y nuestro castigo es la violación, ¿no? La cuestión que está fuera del pobrecito machito reprimido, enfermo mental y todas estas cosas que siempre hemos escuchado y pues que no necesariamente explican, ¿no? El fenómeno. No, pues qué maravilla todo. Felicidades de veras, ¿eh? ¿Ya? Qué bárbaro. No, más bien yo quisiera, pues si gustan, si hay alguna otra participación, y creo que del público, los traductores han visto la exposición en vivo, si es así,
Yolanda pregunta si las traductoras vieron la exposición. Las he invitado en varias ocasiones. Como sabemos, la exposición iba a ser inaugurada el jueves 19 de marzo y se cerraban las puertas del museo al día siguiente, el viernes 20, por lo que se tomó la decisión de cerrar hasta nuevo aviso, sin imaginarnos que esto iba a tomar tanto tiempo, ¿no? Entonces se abren las puertas del museo en septiembre y yo he estado en comunicación con ellas, invitándolas. Bueno, no todas viven en Ciudad de México, 3 de ellas viven en Oaxaca, otra de ellas vive en Yucatán. En fin, no es tan fácil tampoco acceder al centro, al primer cuadrante de nuestra ciudad. Las que hemos pasado por ahí lo sabemos. Hay continuos cierres, está ocupado ahorita el Zócalo, en fin. Hay que hacer algunos esfuerzos para llegar a la exposición. Entonces, pues no lo han visto in situ, en la sala, pero ellas ya tienen, por supuesto, el audio y están encantadas. Bueno, eso es lo que me dicen a mí, ¿no? Que les encantó haber participado y que conservan el audio también ellas, porque pues es una pieza que conmueve y que es además urgente. Obviamente, Carla, qué bueno que lo mencionas, es las tesis, bueno, el colectivo de las tesis escribe las líneas a partir de todas las investigaciones de Rita Segato. Entonces son frases casi, pues sí, que Rita Segato ha armado y con una investigación profundísima de años, ¿no? Ay, Qué gusto. el micrófono. Muchas gracias. Yo quisiera decir algo, justamente a partir de lo de Rita Segato y el Estado. Cuando yo me refería a lo colonial, a la estructura colonial, al centro, a la periferia, a que estaban relegadas esas voces, me refería justamente al Estado moderno como una estructura colonial. O sea, creemos que el Estado moderno es para modernizarnos nada más, pero en realidad es una de las estructuras más violentas que existen. Fue de alguna manera la laización de los valores y la moralidad cristiana europea para imponérsela al mundo. Y entonces hay que entender que cuando decimos colonia, nos referimos en un país colonial como México al Estado moderno. Sí, nunca, ¿no? La colonia. Bueno, pues no sé si haya, pues creo que ya no veo más preguntas en el chat. Y pues Sofi, tú querías cerrar. Sí, yo agradecerles, estoy eternamente agradecida que hayamos logrado esta charla, que estén presentes Carla Fessler, Andrea Medina, Cianya Mariana, con sus textos que son los que apuntalan mi trabajo realmente. No quedan cabos sueltos, estoy más que agradecida con sus aportaciones, tanto con los textos como con la participación de ahorita, que en definitiva abre nuevos debates, nuevas reflexiones. Era súper necesario esta charla, se las agradezco muchísimo de corazón. También a Angie por haber aceptado estar aquí de moderadora y con sus reflexiones, y como también somos amigas, pues sabe mucho del background de todo el proceso. Y por supuesto a Tere, que es la que hizo posible todo este tinglado de gente que estamos aquí colgadas al mismo tiempo, desde cada una, desde su casa, cada uno y cada una. Agradecerles a todas y la presencia veo muchos nombres conocidos, mil gracias por estar aquí. No es fácil, domingo a las 12 del día, como que uno no quiere volverse a meter a una pantalla que ya estuvimos toda la semana, no, ¿qué digo toda una semana? 7 meses, ¿no? O más sin despegarnos, pero agradecerles muchísimo e invitarlos, por supuesto, a la exposición, si es que no han ido, y si pueden ir, yo estaría más que encantada también de acompañarlas, si
Yo feliz voy al centro, que además es de mis lugares favoritos de la Ciudad de México. Y nada, un abrazo a cada una, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todas, Ania, Angélica, Pérez, Sofía, Andrea. Igualmente, pues gracias a todos los que se pudieron conectar. Gracias, Sofía. Bye. A ustedes, muy buen fin de semana a todas y todos. Gracias.